Queridos estudiantes del Colegio Ingenieros Unilaboral, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de trigonometría para esta semana. Nos corresponde desarrollar lo que es las razones trigonométricas parte 2. En este tema, aún todavía recordemos el triángulo que hemos aprendido en las clases anteriores, el triángulo rectángulo. Si tenemos el ángulo y lo que está al frente, este lado se le llama cateto opuesto. Y lo que está frente al ángulo recto se le llama hipotenusa y el que está al costadito cateto adyacente. Si uno de estos lados está faltando, obviamente que utilizaremos el teorema de Pitágoras, ¿no? Para poder calcular el lado que nos falta. Un poco para recordar, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a quien al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. De igual manera tenemos las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, si ustedes recordarán, en la clase anterior habíamos aprendido lo que es el seno y el coseno, donde el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente y la cotangente es nuestro tema de hoy, ¿no? Que es la tangente es igual a que al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Hasta ahí tenemos 4 razones trigonométricas. Se está faltando 2. Obviamente que en la siguiente clase aprenderemos lo que es la secante y la cosecante. Muy bien. Vamos a desarrollar el ejercicio número 1, en el cual me están pidiendo que calcule la tangente de teta. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces digo por acá, a ver, la tangente del ángulo teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si acá está el ángulo teta, lo que está al frente se le llama cateto opuesto. Y el que está al costadito se llama cateto adyacente. Y lo que está al frente de 90 se llama hipotenusa. Este lado que se llama hipotenusa no hay necesidad de calcular porque solamente me están pidiendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces yo digo por acá, la tangente de teta es igual al cateto opuesto, que es 4, cateto adyacente, que es 12. No lo vayas a dejar ahí, recuerda que eso se puede simplificar. Cuarta de 4 y cuarta de 12. Si a 4 le sacas cuarta, me queda 1. Y de 12 sería 3. Ahí está la respuesta, 1/3. A ver, vamos con la pregunta número 2. Me están pidiendo cotangente. Cotangente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si acá está el ángulo, no olvides lo que está al frente, se llama cateto opuesto. Y esto se llama cateto adyacente. Entonces la cotangente de alfa es igual cateto adyacente. Acá está, mira, eso vale 8. Y el cateto opuesto vale 4. Bueno, acá se puede dividir. 8 entre 4 sería 2. Ya está. No fue necesario de calcular la hipotenusa. Vamos con la 3. Si acá está el ángulo, lo que está al frente, no te olvides, se llama cateto opuesto. Y lo que está al costadito se le llama cateto adyacente. Profesor, la hipotenusa, no hay necesidad. Recuerda que para la tangente y cotangente solamente se trabaja con catetos. A ver, vamos por acá. E es igual. Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente. A lo cotangente es lo inverso. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces digo, el cateto opuesto, ¿cuánto es? 1. Cateto adyacente, 4. Cateto adyacente, 4. Cateto opuesto, 1. Esta fracción es una suma de fracciones heterogéneas. Lo puedes calcular multiplicando en aspa. Listo. Entonces la voy a multiplicar en aspa. Entonces digo que E es igual 1
por 1, 1. 4 por 4, 16. Entre el producto de estos dos, 4 por 1, 4. Sumamos los dos en el numerador, me queda 1 más 16, sería 17 cuartos. Ese sería el resultado de la pregunta número 3. Pregunta número 2. A ver, si acá está el ángulo, él se llama cateto opuesto, él se llama cateto adyacente. Me están pidiendo que reemplacen él. Dice 2 por, ese puntito es una multiplicación. Cotangente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Problema sencillo, ¿eh? Cateto adyacente, mira, ve, 12. Cateto opuesto, 6. Ya está. A ver, podemos hacer de varias formas, pero hagamos lo más sencillo. 12 entre 6 es 2. Por 2, 4. Ahí está. Sale como resultado 4. Problema número 5. Si acá está el ángulo, él es mi cateto opuesto. Él es mi cateto adyacente. A ver. K es igual. Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Elevado a la cotangente. Es lo inverso. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ojo que está como exponente, ¿eh? A ver, ¿quién es la co? 5. ¿Quién es la k? 10. Elevado. ¿Quién es la k? 10. Sobre, ¿quién es la co? 5. Ah, ya. ¿Ves? Entonces k es igual. A ver, 5 y 10 tienen quinta. Le saco quinta y le saco quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 10 es 2. Elevado, arriba me queda 10 quintos. Y 10 entre 5 es 2. Ya les he enseñado esto, pues no se eleva al cuadrado los dos. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces como resultado quedaría un cuarto. Ahí está, ¿ves? Sencillo. Ya está. Vamos con la número 6. Si ustedes se dan cuenta, acá es un problema ya un poquito más complicado. Porque mira, ve, el ángulo está acá y él sería su cateto opuesto. Él es el cateto adyacente y él es la hipotenusa. Si yo estoy trabajando con tangente y con la cotangente, yo necesito los catetos. Mira, acá tengo un problema. Me está faltando el cateto adyacente. Se lo voy a calcular utilizando el teorema de Pitágoras. No olvides que el teorema de Pitágoras me permite calcular el lado que me está faltando. ¿Y qué es lo que dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa vale 10 al cuadrado. El cateto opuesto vale 6 al cuadrado. Y el cateto adyacente, que no lo sé, que le voy a colocar igualito. 10 al cuadrado es 10 por 10, que sería 100. 6 al cuadrado es 6 por 6, que sería 36. Y esto que está acá se copia igualito. A ver. El 36 que está sumando pasa a restar, sería menos. Y acá solamente me queda el cateto adyacente al cuadrado. Acá si yo resto me queda 64. Y ese 2 pasa como raíz. Entonces el cateto adyacente valdría 8. Ya está. Pero esa no es la respuesta. A mí me están pidiendo la tangente más la cotangente. Entonces yo acá n es igual. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente es 8. Más. La cotangente es lo inverso. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. 8 sobre 6. A ver, ahí podemos simplificar. A ver, vamos a sacarle mitad. Acá también. Mitad de 6 sería 3. Mitad sería 4. Mitad sería 4 y mitad sería 3.
A ver, ahí ya podemos hacer una multiplicación en aspa, ya que la fracción es heterogénea, ¿no? Sería 3 por 3, sería 9, más 4 por 4 sería 16, entre la multiplicación de los dos. 9 más 16 sería 25, entonces me queda 25 doceavos. Ahí está, ¿ves? Listo. A ver, chicos, por acá, a ver. Acá sí mucho cuidado. Yo no puedo decir acá quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente, porque hay dos ángulos. Entonces, como estoy trabajando con alfa, mire, mire, mire. Yo sé que la tangente es cateto opuesto, pero ¿de quién? De alfa. ¿Sobre quién? El cateto adyacente, pero ¿de quién? De alfa. Por. Acá es de beta. Yo coloco así porque hay dos ángulos. Ahora sería acá de beta, miren, ven. La cotangente es cateto adyacente, pero ¿de quién? De beta. Sobre el cateto opuesto, ¿de quién? De beta. Entonces, a ver, vamos con calma. El cateto opuesto de alfa. Si acá está alfa, mi cateto opuesto es 12. Cateto adyacente de alfa. Si acá está alfa, mi cateto adyacente es 5. Por el cateto adyacente de beta. Si acá está beta, mi cateto adyacente es 12. Y el cateto opuesto de beta es 5. Ya está, ¿ves? M es igual. No me vayan a decir suma de fracciones homogéneas, ¿eh? Es una multiplicación. No te olvides que cuando es una multiplicación, se hace directo, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente. 12 por 12. 5 por 5. Ya está. 144 sobre 25. Vayamos con el problema número 8. A ver, ¿qué dice la 8? A ver, calcular tangente de alfa. La tangente de alfa, que es igual. La tangente es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A ver, mi cateto opuesto, ¿quién sería? Mi cateto opuesto sería lo que está al frente al ángulo. 4K. Y el cateto adyacente sería 2K. Entonces digo que el cateto opuesto es 4K y el cateto adyacente es 2K. De repente ustedes, porque observaron la K, van a pensar que está complicado. No hay problema porque esto se cancela, mira, ve. Y solamente me está quedando 4 sobre 2. Y 4 sobre 2 es 4 entre 2, o sea, 2. Ya está. Problema número 9. Si acá está el ángulo, el que está al frente se llama cateto opuesto, él se llama cateto adyacente y él se llama la hipotenusa. Entonces necesariamente tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque me está faltando el cateto opuesto. Entonces digo lo siguiente. Utilizando el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Acá está, mira, la raíz cuadrada de 10 al cuadrado. ¿Quién es el cateto opuesto? No se sabe. Entonces coloco igualito. ¿Quién es el cateto adyacente? 3 al cuadrado. Entonces se cancela y se cancela. Una raíz con un exponente se cancela. Entonces me está quedando solamente 10. Es igual al cateto opuesto al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Este 9 que está sumando pasa a restar. Sería 10 menos 9 es igual al cateto opuesto al cuadrado. Y acá me queda 1. Pero ese 2 pequeñito pasa como raíz. Y la raíz cuadrada de 1 simplemente será 1. Esto que está acá es el cateto opuesto. Pero eso no me están pidiendo, sino me están pidiendo que yo halle tangente. Entonces digo tangente, digo por lo tanto, la tangente de alfa por la cotangente de alfa. La tangente que es igual, cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es 3, por, este puntito es por. La cotangente, que es igual, cateto adyacente, que es 3,
sobre el cateto opuesto que es 1. Uy, esto es pan comido, pues, porque se va y me queda solamente la unidad, ¿no? Entonces acá como resultado sería 1. El último, calcular cotangente de phi. Entonces me están pidiendo cotangente de phi. Pero aquí sí va la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces mira, si acá está el ángulo, él es mi cateto opuesto y él es mi cateto adyacente. No olvides que lo que está frente al ángulo se llama cateto opuesto. Entonces mi cateto opuesto es A. Y mi cateto adyacente es raíz cuadrada de 3A. Entonces cateto adyacente, ya. La raíz cuadrada de 3A. ¿Sobre quién? El cateto opuesto que es A. Chicos, eso está sencillo, pues. Se va y se va. Entonces la cotangente. A ver. La cotangente de phi es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 3. Muy bien, chicos. Eso es correspondiente a la clase donde estamos trabajando con lo que es la tangente con la cotangente. Ya vamos 4 razones trigonométricas. Entonces en la siguiente clase pues nos tocará trabajar con lo que es la secante y la cosecante. Ahí hemos terminado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima clase.